los 9 frutos del Espíritu y cómo sembrar sus semillas. El carácter del hombre nacido de arriba. Cuando Pablo habla en Gálatas 5, 22 a 23 de los frutos del Espíritu, no se refiere a virtudes morales que debamos imitar con esfuerzo humano, sino a cualidades divinas que brotan naturalmente cuando el Espíritu gobierna la conciencia. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza no son mandatos externos, son semillas espirituales que ya habitan en el interior de cada hombre. La tarea no es fabricarlas, sino sembrarlas conscientemente en la mente, regarlas con atención, alimentarlas con fe y dejar que el Espíritu las haga florecer. La Escritura está llena de parábolas que nos muestran este misterio. El sembrador que esparce la semilla, el grano de mostaza que crece hasta ser árbol, el fruto que madura en su tiempo. Todo nos habla de la misma realidad. La conciencia es el terreno, el espíritu es la vida, y cada fruto es el resultado inevitable de lo que hemos plantado dentro. Entender esto es descubrir que la vida espiritual no consiste en aparentar, sino en cultivar, no en imponerse desde afuera, sino en dejar que lo divino se exprese desde adentro. Cada fruto es una etapa de ese crecimiento. El amor como raíz, el gozo y la paz como atmósfera, la paciencia como sostén, la benignidad y la bondad como expresiones visibles, la fe como fuerza creadora, la mansedumbre como suelo fértil y la templanza como corona del carácter. Juntos forman el árbol de la conciencia que refleja a Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Pero antes de hablar de los frutos, hablemos un poco del Espíritu. El Espíritu según la Biblia y la conciencia. Cuando la Escritura habla del Espíritu, no se refiere a un ser externo que desciende sobre el hombre desde fuera, ni a una entidad vaga flotando en el cielo. La palabra hebrea ruaj y la griega pneuma significan aliento, viento, soplo vital. En el Génesis leemos que Dios sopló aliento de vida en el hombre, y éste vino a ser un alma viviente, Génesis 2:7. Ese aliento no es aire físico, sino la conciencia misma de Dios en el hombre, la chispa interior que lo hace participante de lo divino. El espíritu es, por tanto, la dimensión interna de la vida, el poder creativo invisible que sostiene toda forma. Pablo dice, el espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Primera carta a los Corintios 2:10. Es decir, el espíritu es la inteligencia interior que revela lo oculto, la misma sustancia de la que provienen todos los estados de conciencia. Jesús lo explica con claridad cuando habla a Nicodemo. El viento, pneuma, sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Juan 3:8. Aquí muestra que el Espíritu no puede ser limitado ni explicado desde afuera. Es la corriente invisible de la conciencia que mueve al hombre cuando despierta a su identidad interior. Por lo tanto, el Espíritu es la vida de Dios en nosotros, la semilla eterna de la cual brotan los frutos. No son frutos humanos, no son virtudes que se imitan por esfuerzo moral, sino expresiones naturales de la vida divina cuando se reconoce y se activa en la conciencia. Los frutos como manifestaciones del Espíritu. Gálatas 5, 22 a 23 declara, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Observemos que Pablo no dice los frutos del hombre religioso, ni las virtudes del buen creyente. Dice el fruto del Espíritu. Esto significa que no es el esfuerzo del yo exterior lo que los produce, sino la vida interior cuando es sembrada y cultivada en la conciencia. Aquí encontramos el mensaje oculto. El Espíritu entrega la semilla de esos frutos, pero corresponde al hombre plantar esas semillas en su mente. Así como el sembrador de la parábola lanza la semilla en distintos tipos de terreno, Mateo 13, así también nosotros recibimos las semillas de amor, fe o paz, y debemos preparar el terreno de nuestra conciencia para que fructifiquen, el número 9 y el nacimiento espiritual. No es casualidad que sean 9 frutos.
En la Biblia el número 9 está vinculado al tiempo de gestación y de parto espiritual. 9 meses dura el embarazo, y en la hora novena Jesús entrega su espíritu. Mateo 27:46. El 9 es símbolo de plenitud de ciclo y de un nacimiento nuevo. Esto revela que los frutos del Espíritu son en realidad el nuevo carácter del hombre nacido de arriba. No se trata de añadir virtudes al viejo hombre, sino de permitir que la vida interior dé a luz una nueva identidad, cuyo lenguaje y conducta son naturalmente amor, gozo, fe y dominio propio. Plantar las semillas en la conciencia. Cada fruto corresponde a una semilla espiritual que debe sembrarse en la imaginación y repetirse en la mente hasta que eche raíces. El hombre se convierte en lo que contempla y afirma interiormente. Así, quien contempla y asume el estado de amor inevitablemente dará fruto de amor. Quien planta en sí mismo la semilla de la paciencia verá brotar una vida que descansa en la certeza del tiempo perfecto de Dios. El Espíritu ya ha depositado esas semillas en ti, pero tú eres el campo. Si permites que las malas hierbas de la comparación, el miedo o la duda ocupen el terreno, esas semillas quedarán sofocadas. Pero si eliges conscientemente alimentar la semilla con atención, con palabra y con fe, el fruto aparecerá de manera inevitable. El amor, como primer fruto del Espíritu, no se desarrolla mediante el esfuerzo humano, ni por imitación de virtudes externas. Se cultiva como se cultiva una semilla en la tierra, en silencio, con constancia y con fe. El hombre que quiere ver florecer el amor en su vida debe comenzar por reconocer que no es él quien lo produce. El amor no es una emoción fabricada, es la vida misma de Dios expresándose en la conciencia. Cuando la Biblia declara que Dios es amor, nos está revelando que nuestra verdadera identidad no es otra que esa misma esencia, y que lo único que nos corresponde es recordarlo y dejarlo manifestar. La semilla del amor. El proceso de plantar la semilla del amor en la conciencia comienza con una declaración de identidad. No se trata de repetir frases vacías, sino de asumir una verdad interior: yo soy amor. Cuando estas palabras se pronuncian con convicción, el corazón comienza a abrirse como tierra recién arada, lista para recibir la semilla. No se dice para convencerse, sino para reconocer lo que siempre estuvo allí, oculto bajo capas de olvido y de miedo. Después, el hombre debe aprender a ejercitar su imaginación creadora. Allí, en la mente silenciosa, debe traer ante sí a esa persona, situación o recuerdo donde ha sentido enojo, dolor o resentimiento. Y en lugar de revivir la herida, debe imaginarla transformada, envuelta en luz, reconciliada. No es un acto emocional forzado, sino un acto de visión espiritual, ver más allá de lo que los ojos vieron y contemplar lo que el espíritu afirma que ya es. Este ejercicio, practicado con constancia, es como regar la semilla hasta que brote. Pero no basta con imaginar, el fruto del amor se fortalece al expresarse. Por eso cada día es necesario dar un pequeño gesto de amor sin esperar recompensa. Puede ser una palabra amable, un acto de servicio, una ayuda silenciosa. Cada acto sin cálculo es como una gota de agua que alimenta la raíz. Con el tiempo, la conciencia se acostumbra a amar no como reacción, sino como estado natural. Cuando los viejos pensamientos de crítica, rencor o dureza aparezcan, será el momento de practicar la sustitución. No se lucha contra ellos, se reemplazan. Así como el sembrador arranca la maleza para que no ahogue la planta, así también el hombre debe reemplazar el pensamiento de odio por la afirmación de que todo lo que existe es expresión de Dios. Si piensa me dañaron, debe responderse: esa persona, como yo, es amor en esencia, y yo elijo verla en esa verdad. Finalmente, el silencio se convierte en aliado. En la quietud diaria, con los ojos cerrados y la respiración tranquila, basta con repetir en el corazón: yo soy amor. Ese reposo actúa como el suelo protector que guarda la semilla. Allí, en ese silencio, el amor echa raíces profundas que ningún viento podrá arrancar. De esta manera, el amor deja de ser un concepto religioso y se convierte en una vibración constante que impregna la vida entera. No se busca afuera, no se imita de otros, se reconoce dentro y se manifiesta, y cuando el amor se planta de esta forma en la conciencia,
Los demás frutos no pueden evitar brotar, porque todos son ramas que nacen de este árbol primero. La semilla del gozo. El gozo no es simple alegría pasajera, no es risa momentánea, ni entretenimiento superficial. La alegría del mundo depende de circunstancias externas, de lo que ocurre o deja de ocurrir, y por eso es frágil y cambiante. El gozo, en cambio, es fruto del espíritu, nace de adentro, de la conciencia que ha descubierto su unidad con Dios. No se apoya en lo visible, sino en lo eterno. Jesús lo expresó cuando dijo: Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Juan 15:11. No dijo para que tengan alegría, sino para que tengan su gozo, un estado interior que no puede ser arrebatado por las circunstancias. El mensaje oculto es que el gozo no se obtiene buscando razones para estar contento, sino reconociendo que el ser mismo es plenitud. Cuando la conciencia despierta y se reconoce como vida de Dios, surge un gozo que no depende de lo que pasa, porque no necesita apoyarse en lo externo. Pablo, desde una cárcel, escribió: Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Filipenses 4:4. Ese mandato solo tiene sentido cuando entendemos que el gozo es una semilla que se planta en la mente, no una emoción que se espera recibir del entorno. Plantar el gozo en la conciencia comienza con la decisión de dejar de medir la felicidad por las condiciones externas. El hombre que busca el gozo debe entrenarse en ver la plenitud en todo instante, aunque su mundo externo aparente carencia. Cada mañana, antes de que la mente se llene de preocupaciones, debe afirmar: Hoy elijo gozo, porque mi fuente no está afuera, está en el espíritu que habita en mí. Esta decisión repetida es como enterrar la semilla en el suelo. Luego, la imaginación se convierte en herramienta. El que busca gozo debe visualizarse a sí mismo en paz y plenitud, como si todas sus necesidades ya estuvieran resueltas. Debe sentir la ligereza de vivir sin cargas, imaginar el descanso de alguien que ya posee lo que buscaba, y dejar que esa sensación impregne su cuerpo. Ese acto de imaginación no es engaño, es siembra. El subconsciente recibe esa vibración y comienza a producir el fruto en la experiencia diaria. El gozo también se cultiva a través de la gratitud. Dar gracias no por lo que vemos, sino por lo que sabemos que ya es en el espíritu. Es como regar la semilla constantemente. Cuando agradecemos incluso por lo que aún no se ha manifestado, estamos declarando confianza en la ley, y esa confianza abre espacio para que el gozo crezca. Habrá días en que la mente se incline hacia la tristeza o el desánimo. Allí es donde se prueba la constancia. No se trata de negar la tristeza, sino de no permitirle ocupar el terreno de la conciencia. En ese instante, el hombre debe volver a sembrar gozo con sus palabras. Yo soy gozo porque Dios es mi plenitud. Cada sustitución consciente es como arrancar una hierba que quiere sofocar la semilla. Finalmente, el gozo se fortalece al compartirse. El que transmite gozo a otros, aunque sea con un gesto, una palabra o una mirada, está multiplicando la semilla en su propio campo, porque lo que damos desde la conciencia siempre regresa multiplicado. Así, el gozo deja de ser una emoción frágil y se convierte en un estado permanente. El hombre que cultiva este fruto no depende de noticias externas, no se altera por los cambios del tiempo ni de la suerte. Ha plantado dentro de sí una fuente que brota continuamente. Ese gozo es testimonio de que el Espíritu vive en él, y es la segunda rama de ese árbol eterno que comenzó con la semilla del amor. La semilla de la paz. La paz de la que habla la Escritura no es ausencia de guerra exterior ni la calma pasajera de un momento sin problemas. La paz del espíritu es un estado interior de reposo absoluto, nacido de la certeza de que todo está bajo el gobierno de Dios. Jesús lo dejó claro: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo nos la doy como el mundo la da. Juan 14:27. La paz del mundo depende de que las condiciones externas estén en orden. La paz del espíritu nace de un orden interno, de una conciencia que descansa en el yo soy. El mensaje oculto es que la paz no se busca afuera, se planta adentro. Es una semilla espiritual que se activa cuando el hombre deja de pelear con las apariencias
cuando se rinde a la verdad de que todo está contenido en la conciencia divina y de que no existe nada fuera de ella que pueda dañarlo. La paz es el fruto de confiar, de soltar la ansiedad y de reposar en la presencia del ser. Plantar la paz en la conciencia comienza cuando el hombre deja de interpretar los hechos externos como amenazas. Cada vez que algo lo sacude, en lugar de reaccionar con miedo, se detiene un instante, respira y afirma en su interior: yo soy paz. Esta afirmación no es un amuleto, es el acto de sembrar la semilla. Cada respiración profunda, acompañada de la certeza de que la vida está en manos del Espíritu, es como enterrar la semilla en la tierra fértil del alma. El siguiente paso es la práctica del silencio. La mente acostumbrada al ruido necesita aprender a callar. Unos minutos diarios de quietud, sin distracciones, repitiendo suavemente en la conciencia: la paz de Dios reina en mí. Crean un espacio donde la semilla puede germinar. Este hábito, constante y sencillo, es como el agua que mantiene viva la raíz. La imaginación también tiene su papel. Visualizarse en medio de la tormenta, pero con el corazón sereno, es un entrenamiento espiritual. El hombre que se ve a sí mismo en paz aun cuando el mundo exterior se sacude, está entrenando a su subconsciente para que esa sea su reacción natural. Con el tiempo, esa imagen interior se convierte en realidad y lo que antes causaba angustia ya no tiene poder. Habrá momentos en que el corazón tiemble, en que los pensamientos de ansiedad intenten sofocar la semilla. Allí es cuando más necesario es sustituir. En lugar de repetir "no puedo más, esto me supera", el hombre que cultiva la paz declara: todo está en orden divino, yo descanso en Dios. Esa sustitución consciente es como arrancar las hierbas que amenazan el fruto. Y finalmente, la paz se fortalece al irradiarse. El que camina en paz transmite serenidad a los que lo rodean. Sus palabras calman, su presencia tranquiliza, su mirada inspira confianza, no porque él se esfuerce en hacerlo, sino porque la semilla sembrada en su interior ha dado fruto, y ese fruto alimenta también a los demás. Así, la paz deja de ser una circunstancia favorable y se convierte en una atmósfera permanente. El hombre que ha plantado esta semilla ya no depende de que todo salga bien para estar tranquilo. Vive en reposo, porque ha descubierto que el Espíritu es su único sostén. Esa paz es el tercer fruto del árbol de la conciencia, y junto con el amor y el gozo forma la base sobre la cual los demás frutos florecen con abundancia. La semilla de la paciencia. La paciencia no es resignación ni pasividad, tampoco es esperar con impaciencia oculta, deseando que el tiempo corra rápido para obtener lo que queremos. La paciencia del espíritu es otra cosa. Es la certeza de que todo tiene su tiempo perfecto y que nada puede adelantarse ni atrasarse dentro del orden divino. Es un reposo activo, una confianza que sostiene al hombre en medio de los procesos, sabiendo que lo que fue sembrado germinará en el momento preciso. La Biblia lo expresa con claridad. La paciencia os es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hebreos 10:36. La paciencia es el puente entre la siembra y la cosecha. Ningún fruto aparece de inmediato. La semilla necesita morir en la tierra, echar raíces, brotar, crecer y madurar. Así también ocurre en la conciencia. Lo que sembramos en fe requiere tiempo de gestación. La paciencia es la garantía de que no arrancaremos la semilla antes de que florezca. El mensaje oculto es que la paciencia no es inactividad, sino confianza persistente. El hombre que posee paciencia sabe que el tiempo es su aliado, no su enemigo. Cada demora aparente es solo parte del proceso de maduración de la semilla. Por eso la paciencia es en realidad fuerza interior, es mantenerse firme sin retroceder mientras lo invisible trabaja en silencio. Plantar la paciencia en la conciencia comienza con una decisión: dejar de pelear con los relojes y las comparaciones. Cada vez que la mente diga "ya debería haber ocurrido", el hombre debe responderse: ¿todo llega en el tiempo perfecto de Dios? Esa afirmación constante es como sembrar la semilla en el corazón. Cada pensamiento de apuro es una maleza que debe ser sustituida por confianza en el ritmo divino. El ejercicio diario de la paciencia es observar la vida como un campo en crecimiento.
El agricultor no se asoma todos los días a desenterrar la semilla para comprobar si germinó. Él confía. Así debe entrenarse también la conciencia. En lugar de revisar ansiosamente los resultados, debe regar con fe y esperar en silencio, sabiendo que lo que se sembró en lo interior aparecerá en lo exterior. La imaginación también nutre esta semilla. Visualizarse recibiendo el fruto ya maduro, pero sin ansiedad, con calma y gratitud, prepara al subconsciente para sostener ese estado. De esa manera, incluso en la espera, el hombre vive como si ya tuviera lo que desea, y esa calma interior es la señal de que la paciencia ha echado raíz. Habrá tentaciones de desesperarse, de abandonar, de creer que el tiempo lo ha perdido todo. En esos momentos, la paciencia se ejercita sustituyendo la queja por gratitud. Gracias porque todo ocurre en el tiempo exacto, nada me falta, nada se atrasa, todo está en orden divino. Esa sustitución diaria fortalece la raíz de la paciencia hasta que se vuelve parte del carácter. La paciencia se convierte entonces en una fuerza que sostiene la vida. El hombre que la cultiva ya no corre ansiosamente detrás de las cosas, porque sabe que lo que le pertenece llegará. Tampoco teme a las demoras, porque comprende que son preparación. Vive en confianza, en reposo, en calma persistente, porque ha sembrado en su interior la certeza de que lo invisible siempre se manifestará en lo visible en el tiempo perfecto. Esa es la verdadera paciencia, el cuarto fruto del Espíritu, y su semilla está al alcance de todo aquel que decide sembrarla en la conciencia. La semilla de la benignidad. La benignidad no es simplemente ser bueno en el sentido moral o quedar bien con los demás. En la Biblia, la benignidad se entiende como la capacidad de suavizar, de hacer amable la vida, de irradiar una bondad que aligera las cargas de otros. Es el estado de conciencia que se expresa en gestos de ternura, comprensión y cuidado. Pablo escribe: «Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros». Efesios 4:32. La benignidad, entonces, es la manifestación natural de un corazón que ha reconocido que todos somos uno en el mismo espíritu. El mensaje oculto es que la benignidad es el aceite que mantiene encendida la lámpara de las relaciones humanas. Así como el aceite suaviza la fricción, la benignidad suaviza los choques de la vida. No elimina las diferencias, pero las hace llevaderas. No borra las heridas, pero pone en ellas un bálsamo que sana. Cuando este fruto se cultiva, la atmósfera del hombre cambia. Donde antes había dureza, aparece suavidad. Donde había frialdad, surge calor. Donde había juicio, nace compasión. Plantar la benignidad en la conciencia comienza con un cambio en la mirada. En lugar de ver al otro como amenaza, competencia o estorbo, el hombre aprende a verlo como extensión de sí mismo. Reconoce que la misma vida que lo anima a él anima a su hermano. Esa visión es la semilla. Cuando la mente afirma todos son portadores de la misma esencia divina, el corazón se ablanda y comienza a dar fruto de benignidad. Luego, la benignidad debe ejercitarse en lo cotidiano. No se trata de grandes gestos, sino de detalles sencillos, una palabra amable, un silencio oportuno, una escucha atenta. Cada vez que el hombre responde con suavidad donde antes hubiera reaccionado con aspereza, está regando la semilla. Es en esos momentos pequeños donde la benignidad echa raíces profundas en el carácter. La imaginación también cumple su papel. Visualizar a alguien con quien resulta difícil convivir y elegir en la mente tratarlo con ternura es un acto de siembra interior. El subconsciente recibe esa imagen y comienza a preparar la conciencia para responder con benignidad real cuando la situación se presente. Así, la mente se entrena en suavizar antes de que el conflicto aparezca. Cuando surjan impulsos de dureza o impaciencia, la práctica es detenerse un instante y sustituirlos con una afirmación. Yo soy benignidad, mi presencia es bálsamo, mi palabra es alivio. Esa sustitución constante es como arrancar espinas que podrían ahogar la semilla. Con el tiempo, la reacción automática deja de ser la dureza y se convierte en la suavidad de un corazón gobernado por el espíritu. Finalmente, la benignidad se fortalece cuando se convierte en hábito de dar sin medida.
El hombre benigno no calcula si el otro lo merece, porque sabe que la semilla no pregunta antes de brotar, simplemente florece. Así, su trato con los demás se convierte en un reflejo de la ternura de Dios en él. La benignidad es entonces el quinto fruto del Espíritu, un estado de conciencia que transforma las relaciones, que convierte lo áspero en amable y lo pesado en ligero. El hombre que ha sembrado esta semilla se convierte en refugio, en bálsamo y en alivio para quienes lo rodean. Y todo comenzó en el terreno de su conciencia, cuando eligió ver a todos como portadores de la misma vida divina. La semilla de la bondad. La bondad es más que un acto aislado de hacer algo bueno. En la Escritura, la bondad se entiende como un estado de integridad interior que se manifiesta en justicia, rectitud y generosidad. No se limita a dar una ayuda de vez en cuando, sino que es la cualidad de un corazón que actúa siempre en coherencia con la verdad del Espíritu. Jesús mismo dijo, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Lucas 6:45. La bondad no es apariencia, es tesoro interior, no es un acto ocasional, es un manantial que fluye de manera constante porque está enraizado en la conciencia. El mensaje oculto es que la bondad no se siembra desde fuera, se descubre dentro. Todo hombre lleva en lo profundo de su ser la semilla de la bondad divina, porque fue creado a imagen de Dios. El problema es que esa semilla suele quedar sepultada bajo capas de egoísmo, miedo y desconfianza. Plantar la bondad en la conciencia significa recordar que todo lo que hago a otro me lo hago a mí mismo, porque no hay separación en el espíritu. Cuando el hombre comprende esto, ya no puede actuar con engaño, dureza o egoísmo, porque sabe que al hacerlo se está dañando a sí mismo. El cultivo de la bondad comienza en el pensamiento. Cada juicio que hacemos en la mente es una siembra. Si un hombre se acostumbra a pensar con dureza sobre los demás, su conciencia se va llenando de espinas que sofocan la semilla. Pero si decide pensar bien, ver lo mejor, asumir lo noble y lo digno de alabanza, está preparando un terreno fértil para la bondad. Pablo lo expresa en Filipenses 4:8. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, en esto pensad. Esa es la verdadera siembra de la bondad, educar la mente para habitar en lo bueno. La bondad también se fortalece con actos concretos. No se trata de buscar grandes gestas heroicas, sino de impregnar lo cotidiano con integridad. Cuando el hombre paga lo justo, cuando cumple lo prometido, cuando da sin esperar devolución, está regando la semilla de la bondad. Cada acción coherente con la verdad interior es como un rayo de sol que fortalece la planta. La imaginación es otra herramienta poderosa. El hombre puede entrenar su subconsciente imaginándose como fuente de bien para quienes lo rodean. Puede visualizarse entrando a un lugar y dejando tras de sí un ambiente más luminoso, más amable, más justo. Al sostener esa imagen con fe, su propia conducta comenzará a alinearse con esa visión y su vida se convertirá en testimonio de bondad. Por supuesto, habrá ocasiones en que la tentación del egoísmo o la dureza quiera imponerse. Allí la práctica es detenerse un instante y sustituir el impulso por una declaración: yo soy bondad, mi vida es fuente de bien, todo lo que hago siembra luz en el mundo. Esa afirmación, sostenida con constancia, va moldeando el carácter hasta que la bondad deja de ser un esfuerzo y se convierte en naturaleza. La bondad es entonces el sexto fruto del Espíritu, una fuerza interior que produce coherencia, justicia y generosidad. El hombre que cultiva esta semilla no busca reconocimiento, porque su recompensa está en la paz de vivir en integridad. Su vida entera se convierte en un campo fértil donde los demás pueden encontrar seguridad, confianza y bendición. La semilla de la fe. La fe no es simple creencia, ni una aceptación intelectual de doctrinas. En la Biblia, la fe es certeza, confianza inquebrantable en lo invisible, la convicción de que lo que aún no vemos ya es real en el Espíritu. Hebreos 11. Uno lo define con precisión. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe, entonces, es un fruto porque nace del Espíritu. No depende de pruebas exteriores, sino de la unión interior con Dios.
El mensaje oculto es que la fe es una semilla que se planta en la imaginación. El hombre de fe no espera que lo externo confirme su creencia. Él planta en su interior la visión de lo que desea y sostiene esa visión como verdad presente hasta que el mundo externo se ve obligado a reflejarlo. Jesús dijo: todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Marcos 11:24. Aquí no habla de un acto religioso, sino de un proceso de siembra. Creer es plantar la semilla, mantener la certeza es regarla, y la manifestación es la cosecha inevitable. Plantar la fe en la conciencia comienza con la decisión de confiar más en lo invisible que en lo visible. El hombre natural vive reaccionando a lo que sus ojos ven. El hombre de fe vive respondiendo a lo que su espíritu sabe. Cada vez que la apariencia externa grita carencia, enfermedad o fracaso, la fe responde en silencio: yo ya he recibido. Esa respuesta interior es la semilla que se entierra en el terreno de la mente. El cultivo de la fe requiere constancia. No basta con un momento de entusiasmo espiritual. La fe debe repetirse, afirmarse, sostenerse en la imaginación hasta que el subconsciente lo acepte como realidad. La repetición de declaraciones como yo soy fe, yo camino en certeza, yo confío en lo invisible, es como regar la semilla diariamente. No se trata de convencer a Dios, sino de convencer a la propia mente de lo que ya es en el espíritu. La imaginación es la herramienta más poderosa para este fruto. Cuando un hombre se ve a sí mismo ya sano, ya provisto, ya en victoria, está plantando fe en su conciencia. Si logra sentirlo con emoción, si se acuesta cada noche viéndose dentro de esa realidad, la semilla ha comenzado a germinar, y aunque no vea nada en el exterior todavía, la fe le da reposo porque ya ha visto el fruto dentro de sí. En los momentos de duda o temor, cuando parece que la semilla no dará fruto, la práctica es sustituir el pensamiento de fracaso por una declaración: la fe es mi certeza, mi fruto ya está en camino. Esa sustitución constante fortalece la raíz hasta que la fe se convierte en el lenguaje natural de la conciencia. La fe, como fruto, es también contagiosa. El hombre que vive en fe transmite seguridad a los demás, inspira confianza, despierta esperanza. No porque lo intente, sino porque la fe misma irradia como una luz interior. Así, la fe es el séptimo fruto del Espíritu, la fuerza que convierte la imaginación en experiencia, la convicción que hace posible lo imposible. El hombre que ha sembrado esta semilla vive más allá de las apariencias, camina sobre las aguas de la duda y sostiene en su interior la certeza de que todo está cumplido. La semilla de la mansedumbre. La mansedumbre suele malinterpretarse como debilidad o pasividad, pero en la Biblia la mansedumbre no significa falta de fuerza, sino fuerza controlada. Es el poder que se mantiene bajo dominio, la capacidad de responder con calma en lugar de reaccionar con violencia. Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11:29. La mansedumbre, entonces, es la cualidad de quien posee poder, pero elige no usarlo destructivamente, sino canalizarlo en amor. El mensaje oculto es que la mansedumbre es la tierra fértil donde germinan los demás frutos. Un corazón áspero, lleno de orgullo y violencia, no puede retener la semilla del espíritu, pero un corazón manso recibe, guarda y cultiva. La mansedumbre es como la tierra suave que permite que la raíz penetre y crezca. Por eso, el hombre manso no es débil, es fuerte en lo invisible, porque ha aprendido a gobernar su interior. Plantar la mansedumbre en la conciencia comienza con reconocer que la verdadera batalla no es contra el mundo exterior, sino contra la propia reacción. Cada vez que alguien provoca, hiere o desafía, la reacción natural es devolver el golpe. Pero la mansedumbre es elegir la calma, no por miedo ni sumisión, sino por dominio del espíritu. En ese momento, el hombre dice para sí: yo soy manso, mi fuerza es paz, no necesito demostrar nada. Esa elección consciente es como enterrar la semilla en el suelo de la mente. La mansedumbre se ejercita en los pequeños roces de la vida. Cuando alguien interrumpe, cuando una situación irrita, cuando un comentario hiere, el hombre manso no deja que su reacción gobierne. Respira, calla y responde con suavidad. Cada vez que hace esto, está regando la semilla. Con el tiempo, la reacción de furia deja de ser natural y la respuesta calmada se convierte en su nuevo reflejo. La imaginación también ayuda a cultivar esta semilla.
El hombre puede visualizarse a sí mismo en situaciones de conflicto, pero en su visión responde con calma, con serenidad, con palabras que desarman en lugar de herir. Esa imagen, sostenida con fe, programa al subconsciente para que, cuando la ocasión real llegue, el fruto de la mansedumbre aparezca espontáneamente. Cuando la mente intente justificar la ira, el orgullo o la violencia, la práctica es sustituir ese impulso por una afirmación: mi poder está bajo control, mi fuerza es paz, mi corazón es manso como el de Cristo. Repetida con constancia, esa declaración va moldeando la conciencia hasta que la mansedumbre se convierte en hábito. El resultado es que el hombre manso se vuelve invulnerable. Nadie puede sacarlo de su centro porque ha sembrado en sí mismo la paz bajo presión. Donde otros estallan, él permanece firme. Donde otros destruyen, él edifica. Donde otros hieren, él sana. Así, la mansedumbre es el octavo fruto del Espíritu, no debilidad, sino poder transformado en suavidad. El hombre que cultiva esta semilla no es dominado por sus pasiones, sino que gobierna su interior con calma divina, y en esa calma encuentra descanso para su alma y se convierte en refugio para quienes lo rodean. La semilla de la templanza. La templanza, llamada también dominio propio, es la corona de todos los frutos del Espíritu. Si el amor es la raíz y la mansedumbre es la tierra fértil, la templanza es el fruto maduro que muestra que el árbol ha alcanzado plenitud. No se trata de reprimir deseos ni de vivir en rigidez, sino de gobernar la propia vida desde el espíritu y no desde los impulsos pasajeros. Pablo dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene, pero nosotros lo hacemos para alcanzar una corona incorruptible. Primera carta a los Corintios 9:25. La templanza es esa corona, la capacidad de dirigir la propia energía hacia lo eterno y no desperdiciarla en lo efímero. El mensaje oculto es que el dominio propio no nace de la voluntad humana, sino del espíritu que ordena la conciencia. Cuando el hombre se identifica con su ego, vive esclavo de los deseos, de las emociones y de las reacciones. Pero cuando siembra en sí mismo la semilla de la templanza, comienza a vivir desde la identidad del yo soy, donde todo impulso se somete al propósito. Así la templanza no es limitación, es libertad, la libertad de no ser esclavo de nada externo, ni siquiera de las pasiones internas. Plantar la templanza en la conciencia comienza con un reconocimiento humilde. El hombre debe aceptar que sus pasiones, si no son gobernadas, lo gobiernan. La semilla se planta cuando, en lugar de justificarse diciendo yo soy así o no lo puedo controlar, decide afirmar: el espíritu en mí gobierna mi ser. Yo soy dueño de mí mismo. Esa afirmación repetida con fe es como enterrar la semilla en la tierra del alma. La práctica diaria de la templanza se da en lo cotidiano. Cada vez que surge un impulso, comer sin medida, hablar sin pensar, enojarse sin razón, gastar sin control, el hombre tiene la oportunidad de ejercitar su fruto. No se trata de reprimir, sino de elegir conscientemente. Al detenerse un instante, respirar y decidir en paz, está regando la semilla de la templanza. Con el tiempo, esta práctica transforma al hombre en alguien firme, sereno y centrado. La imaginación también ayuda a cultivar este fruto. El hombre puede verse a sí mismo actuando con control en situaciones que antes lo dominaban. Lo imagina negándose al exceso, respondiendo con calma, eligiendo con sabiduría. Esa visión interior prepara al subconsciente para responder de esa manera en la vida real. Habrá momentos en que el viejo hábito intente imponerse. Allí, la práctica es sustituir el pensamiento de debilidad por la afirmación: el espíritu me gobierna, no soy esclavo de nada, yo soy templanza, yo soy dominio propio. Esta sustitución constante fortalece las raíces hasta que el dominio propio deja de ser esfuerzo y se convierte en estilo de vida. El resultado de este fruto es libertad verdadera. El hombre templado ya no vive arrastrado por la marea de las emociones o de los deseos. Vive desde el centro de su ser, firme, estable, confiado. Sus actos son medidos, su palabra es sobria, su vida refleja equilibrio. Y ese equilibrio no lo limita, sino que le permite disfrutar de la vida en plenitud, porque nada tiene poder de esclavizarlo. La templanza es, pues, el noveno fruto del espíritu, la síntesis de todos los demás.
El amor le da su raíz, el gozo y la paz lo sostienen, la paciencia lo madura, la benignidad y la bondad lo embellecen, la fe lo fortalece, la mansedumbre lo suaviza, y la templanza lo corona, mostrando que el Espíritu ha formado un hombre completo. Los frutos del Espíritu no son una lista de virtudes que debamos perseguir como metas lejanas, sino realidades que brotan cuando el hombre reconoce que su vida es espíritu y decide sembrar en su mente las semillas correctas. Lo que siembres dentro será lo que coseches fuera. Por eso, el llamado no es a imitar, sino a cultivar, no a forzar, sino a permitir que el Espíritu dé su fruto en nosotros. Siembra hoy amor y cosecharás plenitud. Siembra gozo y vivirás en gratitud, siembra paz y caminarás en reposo, siembra paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, y verás cómo tu vida se transforma desde dentro hacia afuera, porque contra tales cosas no hay ley. Que la paz y la abundancia estén siempre con ustedes. Hasta pronto.